con regalarles un versículo de la palabra de Dios, donde el Señor dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. ¿Cuántos han venido a la casa del Señor para gozarse en Él? Es mejor estar en la casa del Señor que lejos de Él, ¿cierto? 1000 veces. Así que hoy vamos a cantar y glorificar el nombre del Señor. Hoy podemos alabarle, podemos bendecirle, podemos glorificarle. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Tú eres grande y hermoso. Ahí donde estás. Gracias, Jesús. Adoramos, oh Dios, y te bendecimos. Porque tú eres santo y precioso. Porque tú eres grande y glorioso. Sigue orando ahí donde tú estás. Empieza a adorar al Señor, empieza a alabarle a Él. Empieza a glorificarte. Empieza a decirle: Señor, te alabo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos con las palmas. Alaba, oh Dios. Te alabamos, oh Rey. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Hay una fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, le brindaremos un corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, alabamos, oh Dios. Gracias, Jesús. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Con la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos
su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Dale fuerte ese aplauso, Señor. Adoramos hoy, oh Dios. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Dios eterno, Jesús. Queremos decirte que tú eres santo, que no hay otro como tú, Señor. Gracias, oh Rey. Gracias, Señor. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Oh, sí, Señor. Te adoramos a ti. Te damos la gloria. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Jesús. Te damos todo honor. Eres santo, eres santo, eres santo. Tú eres santo, Señor. Eres santo, eres santo, eres santo.
Eres santo, eres santo, eres santo. Tú eres santo, Señor. Eres santo, eres santo, eres santo. 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 Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Te damos gracias, Señor. Y en esta noche, Señor, declaramos que tú eres santo. Declaramos que tú eres precioso y que no hay otro como tú. Que tú eres digno, Señor, de recibir el honor. Tú eres digno de recibir toda gloria. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Y por eso, Señor, hoy decimos que solamente eres santo. Solamente tú eres real en nuestras vidas. Solamente tú eres digno. Y sabemos, Señor, que en esta noche tú estás en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que estás aquí. Sabemos que eres tú el que ministra cada corazón. Sabemos que eres tú, Señor, el que toca cada vida, el que toca cada mente. El que toca, Señor, lo profundo de cada corazón, donde a veces no permitimos, Señor, que entres. Pero tú quieres que nuestro corazón sea completamente tuyo. Tú quieres, Señor, todo nuestro corazón. Tú no quieres corazones a medias. Tú quieres que seamos con un corazón delante de ti, humilde. Un corazón sencillo. Un corazón que sienta. Un corazón de carne y no corazones de piedra. Por eso en esta noche, Señor, pedimos que seas tú tocando nuestro corazón, que seas tú obrando. Queremos darte todo, Señor, todo nuestro ser completamente a ti, dándote toda la gloria, dándote toda la honra. Y por eso en esta noche estamos agradecidos contigo. Estamos totalmente, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. Qué bueno que le agradezcas al Señor en este momento. Dile, Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por la obra que tú estás haciendo en mi familia. Gracias por la obra que estás haciendo, Señor, en la iglesia. Gracias porque eres tú el que está haciendo las cosas, Señor, como a ti te parecen. Y por eso honramos tu nombre. Tú eres merecedor de todo honor y de toda gloria. Y te bendecimos, Señor Jesús. Te damos exaltación en este momento, Señor. Te damos gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno
sé. Es el Festival de la Visión del Espíritu Santo. Te invito. Sí, es la visión del Espíritu Santo. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir los amigos, los hermanos, los líderes, todos están cordialmente invitados. Pueden asistir el día. Que les corresponda. Claro, ahí estaré. Recordemos en el mes de septiembre la visión del Espíritu Santo con la Iglesia inicia este sábado 4 de septiembre a las 7 de la noche con el grupo La Iglesia. La Iglesia son aquellos que no están en el grupo de los 70 o líderes en ascenso y no están participando en el liderazgo. Te esperamos. Es un gozo poderles ver y así también a las personas que nos acompañan allí en sus casas, que Dios sea bendiciéndoles. Vamos a estar orando en esta noche, vamos a colocar este tiempo delante de Dios, porque el Señor quiere hablar a nuestro corazón, amén. Cada día el Señor en cualquier oportunidad quiere enseñarnos y que nosotros podamos permitir que esta palabra dé fruto. Ese es el propósito por el cual yo sé que usted está aquí. Y vamos a orar, si puede allí inclinar su rostro, dígale al Señor, gracias Dios por este día que me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este momento he podido estar aquí delante de ti. Señor, tú conoces todo, Señor, de mi vida. Tú conoces, Señor, de que me has guardado, Señor, hasta aquí. Y en tu infinita misericordia, Señor, estamos aquí delante de ti. Oramos para que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestro corazón, Espíritu Santo, sea llegando a lo más profundo, donde el propósito tuyo es llegar. Oramos, Señor, para que tú seas llenando las vidas y te damos muchas gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que por favor me acompañen en Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 13 al 15. Dice aquí en la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos aquí, iniciando ya esta enseñanza, en Juan vemos que el Señor Jesús está dando una palabra de la obra del Espíritu que el Señor quería que ellos supieran en ese momento y que iba a ser una realidad. Realmente, desde el momento que viene el Señor Jesús, las cosas cambian y toman otro rumbo. Y vemos que Él nos habla aquí del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo ha venido con un propósito y es podernos llevarnos a cada uno a la verdad. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí quizás no estén mañana? ¿Sí? Que es una realidad. Quizás cuántos de los que me escuchan hoy sea la última oportunidad, o sea la última noche, o quizás un año, o quizás 2 años, o quizás meses. Realmente eso no lo sabemos, ¿cierto? Es incierto para nosotros como seres humanos. Pero aún en medio de toda esa situación que muchas veces nosotros tenemos ese temor, esas cosas que a veces nos traen ansiedad, porque muchas veces esto también se convierte en ese miedo que nosotros como cristianos muchas veces experimentamos y dejamos que eso aflore y nos afecte la vida, ¿cierto? Precisamente esta mañana, y no le he contado a mi esposo, me desperté como en la madrugada, pero volví, me dormí, y en el momento que me dormí tuve un sueño, y ese sueño era que venía un hombre con un puñal a atacar a mi esposo, y él, por protegernos, o sea, lo que yo veía en el sueño era que él se levantaba, pero era impresionante el temor que yo tenía en ese momento. O sea, yo decía, Dios mío, es algo que uno muchas veces como ser humano experimenta, ¿sí? Nosotros muchas veces hacemos planes, muchas veces tenemos
planeada, entre comillas, nuestra vida, ¿sí? Muchas veces, y no está mal que uno tenga sus metas, sus proyectos, pero no estamos ni cerca de lo que Dios quiere realmente de nosotros. Entonces esta mañana yo decía, bueno, Señor, muchas veces dice la gente, no, es que el sueño quiere decir algo, pero realmente lo único que yo sé es que el Señor nos guarda. El Señor es el que es el único dueño de nuestra vida. Y entonces vemos aquí un poco en Juan que el Señor Jesús quería mostrarnos que el Espíritu Santo, que es Espíritu y que vive en nosotros, y si de pronto usted no entiende un poco a qué se refiere que el Espíritu Santo viva en nosotros, le quiero explicar un poquito, y es que cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él vino con un propósito. O sea, ustedes tienen que entender, personas que también están allí conectadas, es que cuando el Señor vino con el propósito de salvar a la humanidad. Esa era su misión. Literalmente era rescatar a los perdidos, quitar de la mano de Satanás a las personas que iban directo a la muerte eterna, que era esa separación en la que estábamos muchos de nosotros. Y cuando viene Jesús se rompe esa relación que había entre Satanás y el hombre. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos de Satanás. Entonces, ¿cuál era el propósito de él? Poder llevarnos a nosotros a la separación total de Dios en la eternidad. Es prácticamente llevarnos al infierno. Entonces vemos que cuando Jesús viene, allí en la cruz, Jesús viene con un propósito y es morir. No fue fácil llegar hasta el momento de la muerte, porque Jesús era hombre, ¿sí? Sabemos que Jesús se despojó, dice su palabra, que Él se despojó de su trono. Jesús estaba en un trono. Él es el Hijo de Dios. Él estaba cuando se creó el mundo, el universo. Dice la palabra que la palabra dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí vemos la comunión que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que el mismo Señor Jesús tuvo un proceso difícil en esta vida, viviendo en ese cuerpo mortal, en la humanidad, con el solo fin de poder lograr lo que se había propuesto en su corazón, ese sueño del Padre que era reconciliarse con nosotros. Fue un precio muy alto, un precio que Él tuvo que pagar. Y muchos dirán, bueno, pero ustedes ¿qué hacen ahí en ese lugar donde ustedes se reúnen? ¿Qué es lo que ustedes tanto hablan o qué es lo que ustedes tanto leen de este libro? ¿Sí? Y es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, cuando entra a tu corazón, revela tu condición de pecado. Y es allí donde nosotros decimos, es que no soy digno, Señor. Es que no soy digno de acercarme a tu presencia. Yo no sé cómo se sentía esa mujer cuando iba a ser apedreada, porque dice la palabra que ella fue encontrada en el acto. Y cuando la Biblia habla específicamente era que era en el acto donde ella había sido encontrada. En ese momento la ley decía que ella debía morir apedreada. Pero el Señor Jesús ya estaba lleno de gracia y lleno de amor. Y dice algo muy confrontante, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a guiar a la verdad. Eso es lo que el Señor nos muestra aquí en su palabra. Por eso nosotros no tenemos condición de ser jueces, no tenemos la condición de ser Dios, porque eso solamente le corresponde a Él. Amén. Entonces aquí dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿Cuál verdad? Es una verdad absoluta. Es una revelación que Dios hace a su corazón. No todas las personas necesitan conocer la misma verdad, ¿sí? Porque mi condición es diferente a su condición. Mi debilidad es diferente a su debilidad. Y el Señor muchas veces necesita manifestar mi condición, mirar mi situación en la que yo me encuentro de acuerdo a mi necesidad. Por eso la relación con el Espíritu es personal. Y eso es a lo que nosotros venimos aquí, a aprender del Espíritu, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos que no estamos aquí haciendo un acto religioso, que no estamos aquí haciendo algo
de una manera mecánica, sino que nuestra mente debe tener claro que es una relación con Dios. Hoy tenemos una cita especial con Dios, ¿cuántos lo creen? El Señor está aquí, amén. Entonces vemos que esto es lo que el Señor quiere, pero cuando venga el Espíritu ya está aquí. Esto es una realidad. Escuchaba, y precisamente lo publiqué hasta en mi Facebook, a uno de los pastores jóvenes español, y él decía que la iglesia está tan acostumbrada a actos, a eventos, a momentos. Decía, si el Espíritu Santo se fuera, quizás nos pasarían meses sin darnos cuenta que Él se fue. Y esto no se debe solamente a los actos que se hacen, sino esto se debe a mi relación con Dios. O sea, realmente yo puedo hacer la diferencia cuando yo me relaciono con Él. Porque nosotros muchas veces hacemos un cambio de religión, ¿sí? Muchas veces entramos en esa burbuja y es hacer un cambio de religión. Entonces yo ya no rezo, sino que oro, pero lo hago de una manera religiosa. Dice la palabra que aunque de sus labios nosotros honremos a Dios, nuestro corazón está lejos. Y eso es algo que duele en el corazón de Dios. Porque nosotros pensamos muchas veces que podemos engañar, ¿sí? Aún nosotros mismos nos engañamos. Dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente Él conoce tu corazón. Por eso es que el Señor en esta noche quiere llevarnos, confrontarnos de alguna manera y mostrarnos que ese espíritu que nos revela la verdad, que ese espíritu que me puede conectar con el Padre, es el espíritu que yo tengo en esta noche. Si de pronto usted en este momento dice, bueno, yo no tengo ese espíritu, pues le tengo una buena noticia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y hoy el Señor muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, dice su palabra, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, sin importar la situación en la que tú te encuentres en este momento, sin importar esa lejanía quizás que tú estés, quizás hace mucho tiempo aceptaste a Cristo y estás tan lejos como el hijo pródigo, pero el Señor hoy te quiere reconciliar con Él. Él es tan bueno y tan hermoso. Entonces, vemos aquí en su palabra que dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu trae a tu vida y a tu corazón es de Jesús. Él está encargado de glorificar el nombre de Cristo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo gira alrededor de Jesús. Ese mismo Jesús que se hizo hombre y que fue golpeado, que fue dañada su imagen física, porque dice que en Él no se encontró parecer cuando él fue golpeado. Ya prácticamente no se le veía su rostro como era, de la inflamación y de todo lo que se le hizo a causa de mí. Porque uno muchas veces dice, no, es que eso es a causa del violador, a causa del que peca, a causa del que hace esto, lo otro. No, a causa de mí. Porque realmente yo tuve que ir a los pies de Cristo y ser perdonada por Él. A causa de mí. Entonces Él le glorificará y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces es algo que nosotros debemos pensar cuando yo rechazo la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, hay una razón, porque ahí empieza ese versículo, ¿por qué? O sea, ¿por qué de tal manera? Está dando una razón de por qué Él nos amó y entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces vemos aquí que el Señor tiene un gran propósito y es poder reconciliar a la humanidad. Viendo un poco más de esto, vemos allí que cuando Jesús, ya en ese momento Jesús asciende al cielo, ustedes dirán, bueno, es que 3 años relativamente fue poco, ¿cierto? Porque realmente fueron 3 años de ministerio, 3 años donde el Señor mostró su autoridad, su humildad, su gracia, su poder.
y donde el Señor escogió a unos discípulos para poder establecer su reino aquí en la tierra. Y quiero darle una noticia a usted en esta noche. Usted también y yo somos un discípulo de Dios. Qué responsabilidad, ¿cierto? Es una responsabilidad tremenda. La misma tarea que Dios le dio a Pedro, que le dio a Juan, que le dio a cada uno de estos discípulos y que aún le dio a Pablo, es la misma tarea que nosotros hemos recibido en este tiempo. Entonces vemos allí, viendo ya, dándole una vista a la palabra, vemos que el Señor Jesús nos ilustraba en los evangelios del grano del trigo que cae en la tierra y muere. ¿Sí se acuerdan de esa cita ahí donde habla de esto? Dice, tras los sucesos de su muerte y gloriosa resurrección, Jesús llama a sus discípulos a que esperasen la promesa del Espíritu Santo y en el libro de Hechos vamos a ver esa gloriosa manifestación. Los invito, hermanos, a que este mes estemos con toda. Si quizás usted no se ha podido, no sé, tantas cosas que de pronto no lee, no escucha el devocional, no lee el capítulo, yo lo animo a que usted diga, borrón y cuenta nueva va a ser una de mis principales prioridades. Aprender qué quiere Dios enseñarme en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque este es el tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a levantarse, ¿sí? A que veamos la necesidad que tiene nuestro municipio, que tiene nuestra familia, porque no es irnos tan lejos, no nos vayamos hasta Afganistán, que ahorita está pasando por una crisis muy, muy tremenda. Y igual, hermanos, sigamos orando por esta nación, porque el Señor Jesús también murió por ellos, por los talibanes. Entonces vemos que si nosotros damos una ojeada y vemos nuestra familia, vamos a decir cuánto necesitamos de Jesús, ¿cierto? Si vemos a nuestros vecinos, ¿cuánto necesitan de Jesús? La Calera, ¿cuánto necesitan de Jesús? Hay muchas cosas que nosotros quizás no nos damos cuenta, pero hay unos sucesos abusos, violencia, tantas cosas que nosotros no nos enteramos, pero están sucediendo en nuestro municipio. Y esto solamente es debido a la falta de Dios en sus familias. Es eso. Entonces vemos aquí que el Señor hablaba de que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos vemos esta gloriosa manifestación de su Espíritu cumpliendo la palabra del Señor y llevando mucho fruto de aquella semilla que había sido sembrada. En los evangelios vemos a Cristo comprando a la iglesia con su sangre. Luego en el libro de los Hechos vemos a la iglesia comprada a precio de sangre, surgiendo una existencia real. ¿Es fácil, hermanos? No es fácil. Lo vamos a ver en los Hechos, donde usted se va a dar cuenta, si usted hace una ojeada y nos va a acompañar en este mes, se van a dar cuenta que muchos mártires tuvieron que morir a causa de Cristo también. A veces hay que pagar un precio cuando nosotros vamos a compartir, pero el precio de la muerte de Jesús ya lo pagó. O sea que, ¿cuál es la tarea de nosotros? Ir y predicarla. Aquí, gracias a Dios, en La Calera no he visto la primera vez que apedreen a alguien. Inicialmente cuando abrieron esta iglesia sí sucedió, ¿no? Pero ahorita usted va y le comparte a la gente, ante la gente, no, yo soy cristiano, ¿cierto? O sea, ahorita compartir, el que se vuelva cristiano es porque eso ya es la moda. Tenemos esa ventaja de llegar a los corazones de las familias que la gente escucha, la gente oye. Aún a veces la gente viene y nos dice, no, es que mire la situación que está mi hijo, la situación que tengo con mi esposo. Ahí es la oportunidad perfecta para que nosotros compartamos la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Es que se me están durmiendo unos, entonces toca despertar. Bueno, dice aquí, luego en el libro de los Hechos vemos a la iglesia comprada a precio de sangre. Listo, hasta que se establece una base, digamos en el libro antiguo, mostrando todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel, pero también vamos a ver algo que nos dice la palabra de Dios y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros observamos detalladamente todos estos acontecimientos, vamos a ver que empezó a suceder algo especial en el pueblo de Israel y fue ese crecimiento de la verdad. Era un pueblo que estaba sumergido en la idolatría, en la ley, aún en medio de la ley estaba metido este pueblo y estaban ciegos.
Dice el mismo Señor Jesucristo cuando se refería a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Vemos aquí que era un pueblo que estaba lejos de la presencia de Dios, pero ahora empieza a ver algo que la gente no entiende, y es que empieza a haber un mover especial. El Espíritu de Dios estaba con los discípulos y hubo una manifestación gloriosa, una manifestación sobrenatural. Empezaron ellos a hablar lenguas, empezaron ellos a hacer milagros, los mismos que pescaban allá en el mar de Galilea, los mismos que quizás uno de ellos era publicano, que cobraba impuestos, ahora ellos estaban sanando. Cuando hablaban la gente se convertía, sus corazones, dice la palabra que sus corazones eran compungidos. Y empezó a haber un crecimiento impresionante, o sea, era algo sobrenatural que estaba sucediendo aquí. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Como leíamos en Juan 16, el Espíritu estaba guiando a toda verdad. Los estaba guiando a la salvación. ¿Cómo poder? Uno dice, yo creo que de pronto dirían los judíos, porque ustedes saben, los judíos son personas que es la ley y ellos son muy cerrados a la ley. Su religión es muy guardada en su corazón, es impresionante. Tanto que el mismo Señor Jesús tuvo que presentársele a Pablo y tumbarlo y dejarlo ciego, para que lograra entender que no era la ley, sino era el Señor Jesús que había venido y había muerto, el que traía salvación. Hasta ese punto el Señor tuvo que llegar. Muchas veces ustedes dicen, y esto es algo que el Señor le enseña a uno, muchas veces uno dice, pero es que si usted, hermana, supiera yo todo lo que le he dicho a mi hijo, todo lo que yo le he dicho a mi esposo, y no entiende. A veces el Señor tiene que actuar, a veces el Señor mismo tiene que ir y obrar, porque el corazón de nosotros muchas veces es duro. Lo que usted es hoy es lo que usted ha sembrado, y esto es una realidad. Lo que nosotros somos en este momento es lo que hemos sembrado. ¿O no lo creen así? Así es. Entonces vemos que una de las formas como este pueblo empezó a crecer fue, número uno, teniendo un encuentro real con el Espíritu de Dios. Número uno. No es que hubo un mover y, yo me voy allí donde hacen milagros porque allí hay un mover y que me hagan mi milagrito. No, hermanos. Cuando sucedió lo del día del Pentecostés, dice que estaban allí reunidos en el aposento alto. Ellos tenían una misión y era obedecer lo que Jesús les había dicho. Tienen que esperar allí hasta que el Espíritu Santo llegue allí como un viento recio y les dé el poder. Porque si ellos hubieran salido en sus fuerzas, créanme que después todo lo que sucedió, hubieran dicho, no, yo mejor me voy para mi casa y sigo allá en mi religión. Pero vemos que después de que el Señor permite que el Espíritu Santo, dice en el versículo, vamos a leer, Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí vemos que el Señor permitió que ellos hablaran la lengua nativa de ellos, de estos extranjeros. Pero no era cualquier cosa que estaban hablando, dice que alababan a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque el Señor quería mostrar que no eran estos galileos, estos simples pescadores. Había algo más allá, por eso estaban maravillados. Nunca habían aprendido un idioma, nunca.
nunca lo habían hecho. Pero el Señor permitió que ellos hablaran su idioma para mostrarles su poder. El Señor puede hacer más cosas. Esto lo quiso hacer Él en ese momento. Y dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso fue lo que empezó a suceder en Hechos. Este libro es impresionante. Es impresionante lo que nosotros empezamos a ver, porque aquí vemos que lo que les hablaba del primer paso es que nosotros realmente podamos tener ese encuentro con Dios. Debe haber un encuentro real. Muchas veces nosotros seguimos la creencia de nuestros padres, muchas veces, digamos como sucedió en mi caso, en el evangelio llegué desde muy pequeña, pero llega un momento donde yo soy confrontada y Dios me dice, y yo debo decidir, ¿sigo o no sigo? Mi convicción es con Dios o no es con Dios, o es sencillamente querer obedecer a mi mamá. Pero fue allí donde su infinita misericordia el Señor me reveló de que Él era el único Salvador, de que yo sin Él no podría hacer nada. Yo le digo, Señor, yo no sé dónde estaría hoy, como dice la canción, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mis hijos? ¿Qué sería de mi familia? Porque una realidad, algo que yo sí les puedo decir, hermanos, es que fuera de Dios nosotros no podemos hacer nada. Por más que usted intente hacer las cosas, va a fracasar una vez, va a fracasar 2 veces y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, lejos de Dios es imposible. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Terminó comiéndose la comida, deseando comerse, la comida de los cerdos en la pobreza, después de haberse ganado todo lo que su padre, gastado todo lo que su padre le había dado. Entonces, número 1, importante es ese encuentro de usted con Dios. Si no partimos de ahí, el resto no va a funcionar, que lo vemos aquí. Lo que yo voy a hacer es un poco, a grandes rasgos, empezar a meterme en el libro de los Hechos, porque este mes va a ser un mes tremendo donde van a ver aquí muchas personas exponiendo la palabra basados en este libro. ¿Y cuál es el propósito? Que realmente nosotros empecemos a meternos en ese crecimiento con el Señor. Es necesario que empecemos ya a crecer. Ahora vemos cuáles fueron los métodos o los medios usados por esta iglesia para su crecimiento. Ya después, partiendo de que ellos habían tenido ese encuentro con Dios, de que ahora nada los iba a llevar a negar a Dios como le sucedió a Pedro, ¿sí? De que su fe flaqueara. Ahora en ese momento ellos estaban revestidos del poder de Dios y no importaba y no iba a importar, usted se va a dar cuenta más adelante, que aunque los metieran a la cárcel, que aunque los persiguieran, que aunque vieran con sus ojos cómo morían algunos de sus compañeros que eran temerosos de Dios y que iban a ser apedreados a causa de enseñar la palabra, su fe iba a seguir firme. O sea que ni la muerte, ni riquezas, no había nada que limitara y que los alejara de este propósito. Una de las cosas que usaba esta iglesia era el evangelismo. Cuando me refiero al evangelismo, es cuando ellos realmente toman una conciencia y dicen, a ver, yo no me puedo quedar con esto. Es como cuando a mí me dan algo que es para todo el mundo y que yo veo que no lo tienen, que es la gracia. Cuando nosotros hablamos de la gracia, es de ese regalo que Jesús nos dio en la cruz y en la resurrección, ¿sí? Que es la gracia, y yo se lo tengo que ir a contar a otros. O sea, es que es muy triste saber que si yo tengo ese gran regalo, ¿yo por qué no se lo digo a otro? Si esa persona ya no recibe ese regalo, ya es decisión de esa persona, ¿sí? Pero es cuando nosotros podemos entender. Entonces tenemos una plena conciencia de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Esto lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Bajo este poder anunciaban a todas las personas que tenían una nueva propuesta de cambio. O sea que estaban mostrando que ahora había un reino que había sido traído por Jesús a la tierra y era establecer un nuevo reino.
Bueno, pero ¿cómo podemos decirle esto a los judíos? ¿Cómo podemos ir a hablarle a ellos que eran tan religiosos? Que si de pronto yo iba y lo hacía, me iban a denunciar y me iban a echar a la cárcel, como sucedió con muchos. Pero aún así, ellos llevados por el Espíritu iban y lo hacían. ¿Y qué sucedía? Que muchos se añadían, dice la palabra, como 3,000, en otra ocasión como 5,000, y empezó a suceder, imagínense la palabra multiplicándose en 8,000 personas ya. No se iban a quedar callados, iban a seguir proclamando el nombre de Dios. Vemos aquí también que ellos usaban sus casas, y vamos a leer en Hechos 5:42. ¿Qué dice Hechos 5:42? Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenían un objetivo, tenían una misión específica, y no era llenarse de dinero, no era solamente sus necesidades, sino que dice que predicaban a Jesucristo. Eso es a lo que hemos sido nosotros llamados. Todos los días se reunían en templos y casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Cuando un cristiano de la iglesia ponía su casa a disposición de esta obra, se constituía un medio efectivo donde muchos llegaban allí a conocer al Señor. ¿Qué nos impide a nosotros? Porque muchas veces nosotros no hablamos y nos quedamos callados. ¿Será mi relación con Dios? ¿Será que me siento de pronto acusado o de pronto siento que no soy capaz? Como les decía inicialmente, no sé hasta cuándo Dios nos tenga aquí, hermanos. Yo no sé cuántos años yo voy a vivir. Pero algo que siempre le he pedido yo a Dios: Señor, ayúdame realmente a hacer las cosas para ti. Y no es fácil, porque muchas veces vienen situaciones, muchas veces vienen momentos que de pronto uno permite en la vida. Dice la palabra que muchas veces, aunque los jóvenes flaquean y caen, porque es una realidad, caen, flaquean, se cansan. Pero también ahí en ese versículo en Isaías dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es que quizás no estamos esperando en Jehová? Quizás tú has flaqueado, estás cansado. Uno dice: que yo todo lo que hago allá en la iglesia, y eso como que no sirve, no sé, me siento cansado. Muchas veces vienen esos pensamientos. Vamos a meternos en la visión del Espíritu, y no es solamente un lema o un evento, sino es que es lo que el Señor quiere, como leíamos en Juan 16. El Espíritu es el que me va a guiar a mí a toda verdad. Él realmente es el que me va a impulsar a hacer las cosas para Él, porque Él no solamente nos llamó. Aquí nosotros estamos viendo lo que hay en esta estilo pirámide, y vemos que, como dice en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una meta, tenemos una visión, ¿cierto? Tenemos algo planeado para nuestro bienestar. ¿Cuántos aquí que no tienen casa quieren tener una casa? Yo me incluyo, ¿cierto? Muchos quieren tener. Bueno, nos proyectamos para eso y ponemos una meta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar, vamos a hacer lo otro, estar investigando en proyectos, haciendo muchas otras cosas, ¿cierto? Pero ahora, si nosotros nos damos cuenta, dice la palabra que el camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? Al entendido. ¿Para qué? Para apartarnos del Seol abajo. Entonces, muchas veces cuando yo tengo mi meta allí supermarcada, muchas veces la tengo en una cartulina, bueno, la tengo en mi agenda y me enfoco, muchas veces lo logro, y ese es el fin, ¿cierto? Que se pueda lograr esto. Ahora, ¿cuál es tu meta para glorificar a Dios? ¿O qué estás haciendo tú
Ahora Dios me está preguntando a mí, porque esa palabra va así y así. O sea, esa palabra a mí también me está hablando. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la meta de Jennifer para poder alabar a Dios? Quizás ni siquiera lo había pensado, ¿cierto? No, pero es que yo para eso voy a culto y ya. Y agradezcan que escucho los audios y mando la manita. Muchas veces nosotros pensamos así. Pero algo que nos habla este versículo es que cuando yo entiendo realmente cuál es el enfoque de mi vida, tengo que buscarlo de arriba. Dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino. ¿Cuál reino? El de Dios. O sea, es que es muy claro. Y su justicia. El Señor nos justifica, nos ayuda a nosotros a ser diferentes, aún en medio de nuestra familia, a ser justos con las personas que nos rodean. Cuando yo busco lo primero, el Señor me libra del Seol. ¿A qué se refiere con eso? Cuando yo entiendo realmente que si yo me levanto en la mañana, porque hermanos, créanme que hay excusas, muchísimas. No, es que si supiera la hora que me tocó acostarme, es que si supiera dónde me toca ir a trabajar, es que me toca tan pesado que yo me levanto y yo ya no puedo ni orar, no, yo no escucho ese devocional, no leo la Biblia porque de pronto lo hago en la noche, pero cuando me lo propongo hacer en la noche ya llego tan cansado que me acuesto a dormir. Siempre van a haber excusas, pero cuando mi meta, cuando el entendido ve realmente lo que toca hacer, se enfoca en lo que realmente es importante, como le pasó a María. Cuando María le dijo, lo único necesario, lo escogió María, y esa parte no le será quitada. ¿Qué era? Estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús. Entonces vemos aquí que cuando nosotros, mire, yo voy por una pero Dios me saca, porque realmente lo que yo veo, hermanos, es que el problema radica en mi relación con Dios. O sea, si yo tengo una relación con Dios, que yo realmente entiendo que yo tengo que enfocarme en buscarle a Él, Señor, ayúdame, porque quizás mi temperamento no es el mejor, Señor, mira, ayúdame en esta debilidad. De pronto le puede decir a uno, Señor, mira, me gusta ver la pornografía, me gusta robar, ¿sí? Porque hay debilidades que muchas veces nosotros arrastramos. Por eso les digo, hermanos, nunca juzguen. Nosotros no estamos en la condición de juzgar. El que esté firme, mire que no caiga. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, ayúdame, que realmente mi relación contigo pueda ser restaurada, que realmente yo pueda conocerte. Eso que explican allá, eso que hablan de que tú vienes y nos muestras la verdad, porque dice también un versículo, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Que yo realmente lo pueda hacer, Señor. Cuando eso pasa, usted se une fácilmente al poder, al mover que Dios tiene. Presta su casa, va y evangeliza de una manera muy natural, sin necesidad de que usted esté forzado, ¿qué le digo? ¿Qué versículo? No, o sea, realmente Dios empieza a mostrar de lo que usted está viviendo. Pero ¿cómo hablar de lo que yo no tengo? Es que es muy difícil. Ellos tenían una enseñanza clara y era que enseñaban a Jesús. Siempre nosotros debemos imitar a Cristo y hablar de Cristo. Había la predicación que ellos hacían, la comunión. ¿Qué decir de la comunión? Cuando yo tengo una relación con Dios, soy humilde. ¿Por qué? Porque Él me ayuda a mí a ser humilde, me ayuda a dejar tantas cosas que nosotros muchas veces tenemos y que nosotros cargamos. Entonces el Señor me ayuda a mí a ser humilde. Y así tan fácilmente puedo entrar en una formación de líderes. Si ustedes se dan cuenta aquí, son como escaloncitos, ¿cierto? Aquí vemos las personas que son los desentendidos, personas que ustedes de pronto les comparten la palabra y no, yo soy ateo, conmigo no se meta, bueno, yo no creo en Dios, son de otras religiones, sectas, el mundo, cuando nosotros hablamos. Cuando hablamos de la multitud, hablamos ya de las personas que quieren, que van y escuchan de alguna u otra manera. La multitud seguía a Jesús. ¿Qué querían? Los milagros, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de la iglesia, puedo decirles que los que estamos aquí somos de la iglesia, ¿sí?
Y dice aquí, hay toda clase de personas, son discípulos, seguidores, siguen a Cristo, hay un anhelo en su corazón de conocerle. Pero ¿qué falta para subir acá? Tener una relación real con Dios. No, yo no tengo que estarle diciendo, oiga hermano, ¿usted quiere pertenecer a los 70? ¿Usted quiere capacitarse? No. Esto es algo que tiene que ser muy natural, muy genuino, o sea, tiene que ser el fruto de lo que usted está viviendo con Dios. Y esto es lo que quiere Dios, lo que quiere el Señor Jesús. Que de una manera muy natural, así como usted le busca, aún en medio de la oración, aún en medio del ayuno, aún en medio de la situación, y usted pueda empezar a tener cambios, pueda empezar a tener, porque si Dios lo tiene aquí es con un propósito, o sea, si Dios no lo ha llamado, usted no ha muerto, es porque Dios tiene un propósito. Un propósito que quizás usted está lejos de ese propósito o en su mente está lejos, pero Dios sí lo tiene claro. ¿Qué es lo que quiere contigo? Cada uno de nosotros somos muy especiales para Él. Entonces, cuando yo puedo tener esa relación con Dios firme y que realmente Cristo es mi fundamento, fácilmente yo subo acá. Fácilmente. Y ahí vamos subiendo, subiendo, subiendo. Pero podemos entender lo que dice aquí, que dice que Dios es el que llama. Ustedes ya han sido escogidos por Dios. Ustedes ya han sido llamados, ustedes ya han acudido a ese llamado. Ahora la pregunta es, ¿están dispuestos a crecer? ¿Están dispuestos a meterse en ese crecimiento que Dios quiere para usted? Muchas veces nosotros lo limitamos. Y es que no solamente es crecer en la iglesia. Cuando yo crezco, porque dice también, no tengo la cita clara que dice, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y pierda su alma? Es cuando muchas veces me enfoco, no como el entendido hacia arriba, sino me enfoco en las añadiduras. Ya tengo una casa, ahora mi meta va a ser un carro, ahora mi meta va a ser una finca, pero no lo he podido lograr, entonces tengo que seguir. Y estoy enfocado en eso, en las añadiduras, y cuando me doy cuenta, como persona, ¿en quién me he convertido cuando he estado tan lejos de Dios? Entre usted, y les digo un secreto, entre usted más se acerque a Dios, mejor persona es, mejor esposo es, mejor hijo, mejor padre. Porque entre usted más se acerque a Dios, más aprende de lo que Él ha dejado escrito para usted. Aquí en la palabra es donde está todo lo que usted necesita. Muchos le podrán decir, ay, deje de ser fanático, que todo la Biblia, pero es aquí donde realmente usted puede conocer a Dios. Que no entiendo, ay, es que yo no entiendo casi. Órele a Dios, el Espíritu los guiará a toda verdad. Él les quitará el vendo, les revelará, les mostrará, usted va a poder entender, claro, mi condición en la que yo estaba terrible, estaba en pecado. Señor, perdóname. Él nos enseña a acercarnos a Él confiadamente. Entonces vemos que el libro de los Hechos nos va a llevar a experimentar lo que Dios quiere para su pueblo. Que aunque pase por muchas situaciones, el Señor siempre se va a glorificar. Y ya para terminar, quiero que por favor leamos Efesios 2:20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Entonces vemos aquí que todo lo que nosotros hemos escuchado hasta este momento de su palabra ha sido formado por Dios. Hay un fundamento que es Cristo y toda la iglesia ha sido edificada sobre ese fundamento. Si no fuera así, la iglesia hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Tan fundamentada está que si ustedes sabían, allí en Afganistán hay todavía cristianos luchando por compartir la palabra.
aún unos muriendo, y no solamente allí, en todo el sector árabe y todo esto, donde realmente tienen que ellos ser muy hábiles y astutos para ir y compartir de la palabra de Cristo. Porque si ustedes no sabían, hay muchos que todavía no han escuchado el nombre de Jesús. Hay muchos. Pero hay muchos que Dios ha llamado a servirle en misiones, aún a arriesgar sus vidas. Si no estuviera fundamentado en Cristo, la gente, créeme, que no se metería allá. Porque ¿quién va a entregar su vida por algo vano? No. Realmente el fundamento es Jesús. Entonces, vemos aquí que en quien vosotros, principalmente nosotros somos edificados en Cristo, pero también somos morada del Espíritu Santo. Si quiere, póngase en pie, hermano, en esta noche. ¿Cuál es la invitación de esta enseñanza que he querido compartir el día de hoy? Y es que te hagas parte del crecimiento con Dios. Te hagas parte del crecimiento con el Espíritu Santo. Vamos a iniciar un tiempo donde vamos a tener unas reuniones específicas. Quizás usted en este momento es todavía iglesia o quizás todavía en este momento es multitud, pero no importa. No importa desde donde usted empiece. Lo que importa es a dónde usted va a llegar, ¿sí? Nunca es tarde para empezar, así como dice la frase. Lo importante es que cuando nosotros terminemos, porque esto realmente no es de hacerlo solamente un mes, sino de que usted pueda realmente creer que esto sea un reto para usted, el tener esa relación con Dios. Que usted se goce aún en medio de la angustia, como le pasó a esta iglesia que fue perseguida, que les tocaba estar huyendo y con temor, como me pasó a mí. Es que me acuerdo del sueño y literalmente yo me desperté y sentía que el corazón se me iba a salir. Y yo decía, Dios mío, tremendo como uno muchas veces cuando tiene temor lo domina, ¿sí? Pero aún en medio de eso, cómo Dios les dio el poder de su espíritu para que ellos vencieran. Aún ellos siendo apedreados, no negaron a Jesús, sino al contrario decía, como dijo Esteban, siendo apedreado dijo, perdónales este pecado, no se los tengas en cuenta, imitando a Cristo. Cierre ahí sus ojos y vamos a estar allí un momento y dígale, Señor, en esta noche, yo vengo delante de ti, Señor, porque soy consciente, Señor, de mi necesidad. Señor, quizás hace mucho tiempo no me acerco a ti, quizás hace mucho tiempo, Señor, he estado lejos de tu presencia, pero hoy he podido entender, Señor, que un día viniste a la cruz. Y la palabra nos enseña, Señor, que moriste y que resucitaste al tercer día, que tuviste que pagar un precio muy alto por mi vida. En esta noche, Señor, yo quiero agradecerte. Dele gracias ahí a Jesús, porque Él un día dio su vida por ti. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque si hoy tú me llamas a tu presencia, yo tengo la convicción de que estaré contigo, Dios. De que podré verte cara a cara. De que podrás librarme, Señor, del Seol, porque he buscado, Señor, hacia arriba. He sido entendido, Señor, he podido entender tu palabra, oh Dios. Si quizás usted es nuevo y hasta ahora estás empezando, personas que allí están conectadas y quizás es la primera vez que escuchan, yo les quiero decir que Jesús murió por ti y que tú tienes hoy la oportunidad de recibir este gran regalo, porque es un regalo que queremos entregarte y es su gracia, su perdón. El perdón que no nos da nadie, porque si uno lastima a alguien es difícil que lo perdone, siempre es condicionado, o si le dice lo perdoné pero después se lo saca en cara, pero el Señor no es así. El Señor ya me perdonó. Y si es la primera vez, dile, Señor Jesús, en esta noche, Señor, yo te pido perdón. Hoy reconozco mi condición, Señor. Mira cuántas veces me he equivocado, cuánto tiempo he estado lejos de ti.
Pero en esta noche, Señor, quiero realmente empezar una relación contigo. No entiendo quizás muchas cosas, pero han hablado de que tu espíritu me enseña, de que tu espíritu me guía, de que tu espíritu me trae libertad. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Aleluya, gracias Dios. Siga allí con su rostro inclinado y empieza a hablar con Él. Quizás no sabes cómo hacerlo o quizás ya no lo hacías hace mucho tiempo. Dígale: Señor, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por este lugar donde tú me has llamado. Gracias te doy por hacerme parte de tu iglesia. Gracias te doy, Señor, porque aún en medio de la aflicción, aún en medio de la adversidad, tú me has traído, Señor, a conocerte. Aún en medio, Señor, de las situaciones difíciles en las que yo he andado, Señor, tú has permanecido conmigo. Muchos de los que están aquí han pasado por situaciones difíciles. Muchos, el Señor conoce que usted ha pasado por situaciones difíciles, pero aún en medio de esas situaciones, el Señor te ha ayudado. Muchos pensaron que Él no estaba ahí, pero Él estaba obrando. Por medio de su Espíritu Santo te fortalecía, te llenaba de paz, te decía: tranquilo, aquí estoy, esfuérzate y sé valiente. Gracias te damos, Señor, porque aunque vengan tiempos difíciles, Señor, tú nos ayudas. Y hoy oro delante de ti, Señor, orando por cada una de las personas, Señor, que están aquí. Por cada una de las personas, Señor, que están escuchando, oh Dios, este mensaje, Señor. Que tú los lleves a crecer contigo, Señor. ¿Cuántos has llamado, Señor, para que te sirvan, pero por temor, Señor, no lo han hecho? Pero este es un tiempo, Señor, donde tú haces las cosas nuevas. Así como Pedro, Señor, te negó 3 veces, un día se paró y en su enseñanza, Señor, 3,000 se convirtieron. Porque esto no se trata de hombres perfectos, esto se trata de la imperfección. Porque tú eres el que eres glorificado, porque tú, Señor, eres quien nos perfeccionas. Tú eres quien nos ayuda, Señor, quien nos guías. Gracias te doy, Señor, porque viene un mover especial, Señor, en este lugar. Porque tú activas, Señor, dones, talentos, Señor. Porque tú, Padre bendito, redarguyes los corazones, Señor, para que tu iglesia, Padre bendito, empiece a funcionar. Es tiempo de ir por los perdidos. Es tiempo de ir por jóvenes perdidos, jóvenes que se encuentran allí en las drogas, jóvenes que se encuentran hundidos en la prostitución, jóvenes que se encuentran hundidos en la homosexualidad. Este es el tiempo donde la iglesia se levanta a hablar tu palabra, Señor, a traer libertad a los oprimidos, a los cautivos, Señor. En esta noche, Señor, oramos porque viene un mover especial, Señor, en este lugar, aquí en La Calera, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Eres digno, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Gracias por los niños, Señor, que tú colocas, Señor, en este lugar. Porque aún de ellos, Señor, cuando ellos abren su boca, Señor, comparten tu palabra. Gracias, Señor, por los jóvenes, porque aunque flaquean y caen, Señor, yo sé que tú los levantas como las águilas, Señor. Gracias por los hogares. Gracias te damos, Señor, por este lugar, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar sentados mientras los hermanos que van a recoger las ofrendas, los que han traído ofrendas, agradeciéndole a Dios todas sus bendiciones, y vamos a ofrendar porque yo sé que aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha dado. Sabemos que la ofrenda es para que la obra siga funcionando, y dice la palabra que el que siembra generosamente, generosamente también segará, porque Dios ama al dador alegre. Dice en 2 Corintios 9:6. Listo, hermana, puede seguir.
Bueno, mientras terminan de recoger, vamos a orar para que Dios bendiga a las personas, a todas las personas, para que las personas que no tienen empleo, el Señor sea abriendo puertas, personas que tienen necesidad, que Dios sea ayudándolos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por todo lo que nos has dado, Señor, por el alimento, Señor, por los sueldos, por el trabajo, Señor, porque nos has dado salud para trabajar, por las bendiciones, Señor, porque realmente si no fuera así, si tú no lo permitieras, Señor, no se lograría. Estamos agradecidos, Señor, y por esto, Señor, hemos traído nuestras ofrendas, Señor. Por eso, con un corazón agradecido, Señor, porque tú nos ayudas y esto, Señor, hace parte de obedecerte, de amarte, Señor, de mostrar nuestro amor. Allí tu palabra nos enseñaba cuando esta viuda, Señor, entregó lo único que tenía. Y, Señor, agradecemos por esta enseñanza que nos has dado de dar lo único que tenemos, Señor. Tú lo has dejado con un propósito en tu palabra, Dios. También queremos orar, Señor, por las personas que tienen necesidad, Señor. Mira, Padre bendito, los que no tienen quizás alimento en sus casas, que no tienen trabajo. Señor, tú conoces sus necesidades y oramos para que tú, Padre bendito, seas obrando en bien de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser generosos, a dar a los que necesitan, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por la obra, Señor, que tú haces en tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, esta semana les invitamos a seguir allí conectados en los devocionales, compartiendo con otras personas también. El día de mañana, jueves, a las 7 de la noche, va a haber reunión allí en Huasca también. Invitamos a todos los hermanos de Huasca a apoyar allí la obra. El día sábado, vamos a tener la primera reunión, va a ser a las 7 de la noche. 7 de la noche, todos los hermanos que son iglesia. No importa si usted no tiene invitación, pero si usted hace parte de la iglesia, puede venir el sábado a las 7 de la noche. Las personas que no tengan en este momento invitación, el hermano Diego, que está en la parte de atrás, él se encarga de entregárselas, pueden acercarse a él. ¿Listo? Cualquier duda que tengan con Diego López. Entonces, de verdad, hermanos, este va a ser un tiempo muy bonito. No se pierda de esa bendición de compartir allí, de aprender. Venga con su cuaderno, con su esfero. Es muy importante, porque a veces uno piensa que tiene una mente prodigiosa y la verdad que no. Se le olvida a uno el 80% y le queda a uno el 5%. Entonces, les animamos, a las 7 en punto se empieza. O sea, si pueden llegar 10 minuticos antes, mejor. ¿Sí? Entonces los invitamos a todos. El domingo no va a haber reunión de jóvenes porque pues vamos a tener las reuniones, entonces el mes de septiembre no va a haber reunión de jóvenes. El domingo los invitamos al servicio de las 8 de la mañana y de las 10 de la mañana. Desde este domingo se van a hacer solamente 2 servicios, no olvide, ¿sí? No sea que el domingo lleguen aquí a las 6, ahora yo sí quería asistir a las 6. Entonces no, a las 8 de la mañana las personas que viven en vereda, acercarse aquí a las 8 para estar en la reunión y a las 10 de la mañana las personas que viven en el casco urbano. Este también va a ser un culto muy especial, va a ser respecto al tema que se enseñó el día sábado. Entonces también les animamos a ser muy puntuales y a venir con toda la disposición. Para el siguiente sábado vamos a tener otra reunión y es para los líderes en ascenso, las personas que se encuentran ubicados acá. Personas que ya están en crecimiento, que están formándose. Entonces esas personas se van a acercarse a Yaimir o a mí. ¿Listo? Entonces ahí ya les estaremos dando la información. Hermano, de verdad les animamos a esforzarnos, a dar nuestro 100% por ser cada día mejores y acercarnos a Dios. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Los 70, los que son líderes en ascenso, por favor se acercan ahorita, de una vez. Bueno, amén. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, el deseo que tú tienes y es poder nosotros tener esa intimidad contigo, esa relación contigo, Señor. ¿Cuánto nos evitaríamos, Señor, si nosotros realmente te buscáramos de todo corazón?
Ayuda, Señor, a tu pueblo, ayúdanos, Señor, realmente te necesitamos. Ayúdanos, Padre, ahorita que vamos a salir a nuestras casas, a ser, Señor, de testimonio a nuestro esposo, a nuestros hijos, Señor. Fortalece, Señor, cada una de las vidas, Señor, y coloca ese fuego en sus corazones, de ese anhelo de leer tu palabra, de orar, Señor, de estar en constante relación contigo, Señor. Gracias te damos por tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.